alcaldes, se puede revocar presidentes regionales, se puede hasta declarar la vacancia de la presidencia de la República. ¿Por qué no se puede revocar un parlamentario o renovarlo por tercios o por mitades? ¿Por qué no se puede revocar? Porque los parlamentarios no están sujetos a mandato imperativo, que es norma constitucional, que podrías modificarla, sí puedes modificarla. No es un imposible jurídico, pero no está dentro de lo que es la historia constitucional del Perú. Segundo, renovar por mitades. Alan García en esto no está dando ninguna novedad. En el quinquenio pasado que he sido congresista, estos proyectos se presentaron como que se han vuelto a presentar en este Congreso y está en estudio en la Comisión de Constitución y fueron desestimados, entre otras razones porque la experiencia nacional y extranjera aconsejan que la renovación del Parlamento se mantenga como está y no a mitad del gobierno. En el Perú ya vivimos a principios del siglo pasado lo que era la elección de un Parlamento en fecha distinta a la del presidente. Y lo que le sucedió en 1914 al señor Billisburg, el presidente Billisburg, fue precisamente que con una elección realizada a mitad de su mandato, perdió la mayoría del Congreso, se desestabilizó la democracia y el país. Y mientras Billisburg preparaba el golpe para cerrar el Congreso se le adelantó y le dieron el golpe al presidente. Sin embargo, ni el periodo pasado ni este periodo, el partido de gobierno tiene mayoría y no se ha desestabilizado. Porque han habido otras colectividades que hemos actuado con la mayor responsabilidad, apuntalando inclusive al gobierno en políticas que ellos habían denostado cuando fue candidato. Olvide usted al señor Alan García, candidato, conminando al presidente Toledo de que si firmaba el TLC, él retiraría su firma una vez elegido presidente. Y cuando salió elegido presidente, ¿qué hizo? Corrió a firmar el TLC. Pidió delegación de facultades, los proyectos de decreto legislativo se remitían primero a Estados Unidos en consulta antes de promulgarse acá. Y cuando hubo que firmar los documentos en Estados Unidos, pidió estar en la foto y en consecuencia pidió que se le autorizara a viajar aun cuando él no firmaba. Entonces, yo creo que la gente también tiene que entender, cuando una persona tiene, y es su hábito, un doble discurso. El discurso electoral populista, que sintoniza muy hábilmente con lo que el común de la gente siente, no saben por qué, pero lo sienten, con lo que es factible y posible hacer. Y una vez que en virtud de esas promesas han llegado al poder, simplemente muchas veces las dejan de lado, como el ejemplo que estoy mencionando. Pero volviendo al caso anterior, Enrique, decía que la experiencia de la inconveniencia de una renovación a mitad del periodo también la hemos vivido en Francia recientemente. ¿Y qué cosa originó eso? Un presidente de un signo político y un parlamento con mayoría de otro signo político, lo que originó lo que ellos denominaron la cohabitación, que hicieron irrealizable el concretar políticas de gobierno, y los franceses hace 8 o 10 años han dado a marcha atrás y hoy en día eligen al parlamento junto con el presidente, porque se dieron cuenta que era desastroso el otro sistema. Seríamos un país que estaríamos permanentemente en confrontación, en campaña. Una campaña para elegir parte del parlamento junto con el presidente. 3 años después, para elegir a otra mitad del Parlamento. En el interín, elecciones regionales y municipales. Por allí alguna revocatoria, tema que está tan en boga hoy en día. Es decir, ¿qué estabilidad política habría en un país que vive permanentemente en campaña y en confrontación? Eso yo creo que es, si se analiza los antecedentes y las consecuencias que hemos vivido, creo que linda con la irresponsabilidad, aun cuando sea muy popular por